El ADN, la molécula de la vida, no siempre fue tan conocida como lo es hoy. Su historia comenzó hace más de un siglo. En 1869, el químico suizo Friedrich Mixer descubrió una sustancia extraña en el núcleo de las células. La llamó nucleína, aunque aún no sabía qué era. Años después, en 1950, el trabajo de Erwin Chargaff reveló que el ADN tenía un patrón. Las bases, adenina y timina, y citosina y guanina, siempre se emparejaban. En 1952, Rosalind Franklin capturó la primera imagen clara del ADN con rayos X, marcando un momento clave. Un año después, James Watson y Francis usaron esta imagen para construir el famoso modelo de doble hélice, que evolucionó la biología. Desde entonces, el ADN no solo explica quiénes somos, sino que también guarda los secretos de nuestra evolución y salud. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene las instrucciones para la vida. El ADN tiene una forma característica, la doble hélice. Imagina una escalera de caracol donde los lados son como rieles y los peldaños representan los enlaces químicos entre sus componentes. Esa estructura fue descubierta en 1953 por Watson y Crick, con la ayuda de datos cruciales de Rosalind Franklin. La forma de hélice permite compactar enormes cantidades de información genética. Cada peldaño del ADN está hecho de unidades básicas llamadas nucleótidos. Un nucleótido tiene 3 partes: un azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato que actúa como pegamento y una base nitrogenada. Estas bases son las verdaderas protagonistas: adenina A, timina T, guanina G y citosina C. Son como las letras del alfabeto genético, responsables de codificar todas las instrucciones para la vida. Unidos, los nucleótidos forman largas cadenas y estas cadenas se emparejan para formar la doble hélice. Siguiendo la regla de Chargaff, las bases siempre se emparejan de la misma manera. La adenina A se une con la timina T y la guanina G con la citosina C. Este emparejamiento asegura que la información genética sea precisa durante la replicación del ADN, y este emparejamiento ocurre gracias a los enlaces de hidrógenos. Gracias a este sistema, el ADN puede copiarse fielmente cada vez que una célula se divide. Es decir, cuando una célula se divide, el ADN se desenrolla y cada hebra sirve como plantilla para formar una nueva copia. Este proceso permite que las instrucciones genéticas pasen de una célula a otra. Pero te preguntarás, ¿cómo es que cabe tanto ADN en una célula tan pequeña? Pues bueno, el secreto está en cómo se empaqueta. Las histonas formando una estructura compacta llamando cromatina. Esta cromatina se organiza aún más formando los cromosomas. Cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas que contienen toda nuestra información genética y organizada y protegida, y los cuales juntos llevan toda la información genética necesaria para formar un organismo. Desde su elegante doble hélice hasta su organización en cromosomas, el ADN es un diseño fascinante que guarda los secretos de la vida, y aunque su estructura es compleja, es lo que nos hace ser quienes somos. Entender su estructura es el primer paso para comprender cómo funciona la biología de todos los seres vivos. El ADN no es solo una molécula estática, sino que es un manual de instrucciones viviente que permite que las células funcionen, crezcan y se multipliquen. El ADN actúa como una biblioteca de información genética, en la cual dentro de sus cadenas están los genes, los cuales son segmentos específicos que contienen las instrucciones para fabricar proteínas, las moléculas que realizan casi todas las funciones celulares. Cada gen está escrito en un código compuesto por las bases nitrogenadas, adenina A, timina T, guanina G y citosina C. Este código determina cómo se construyen las proteínas, que son los bloques básicos de nuestra estructura y función. Desde las enzimas que aceleran reacciones químicas hasta proteínas estructurales, como el colágeno, todo empieza en el ADN.
Antes de que una célula pueda dividirse, necesita una copia exacta de su ADN. A este proceso se le llama replicación. Primero, la doble hélice se desenrolla y las dos cadenas se separan. Cada hebra actúa como una plantilla para formar una nueva cadena complementaria, siguiendo la regla de emparejamiento: adenina con timina y guanina con citosina. Así, al final de la replicación, cada célula hija recibe una copia idéntica del ADN. Pero, ¿cómo convierte el ADN su información en acción? Pues bueno, aquí entra la transcripción, el cual es el primer paso para fabricar proteínas. En este proceso, una enzima llamada ARN polimerasa copia la información de un gen en una molécula de ARN mensajero. Este ARN es como una versión de bolsillo del ADN que lleva las instrucciones fuera del núcleo. El ARN mensajero viaja al ribosoma, una especie de fabricación de proteínas dentro de la célula. Aquí se lleva a cabo la traducción. El paso final, el ribosoma lee el código genético, el ARNM, en bloques de 3 bases llamadas codones. Cada codón indica un aminoácido específico. Con la ayuda del ARN de transferencia, los aminoácidos se enlazan en el orden correcto para formar una proteína. Una vez terminada la proteína, se pliega en una forma específica y está lista para realizar su función, ya sea transportar oxígeno, reparar tejidos o defender al cuerpo de enfermedades. Desde almacenar información hasta fabricar proteínas, el ADN es un sistema increíblemente eficiente que hace posible la vida tal como la conocemos. Cada célula de tu cuerpo sigue esas instrucciones, asegurando que todo funcione como debe ser. Los genes son fragmentos específicos de ADN que contienen las instrucciones para fabricar proteínas. Estas proteínas son las responsables de funciones esenciales como la digestión, la reparación de tejidos y hasta el color de los ojos. El genoma, por otro lado, es el conjunto completo de genes de un organismo. Es como un manual de instrucciones que define todo sobre nosotros. Los genes se heredan de padres a hijos, por eso compartimos características como el color de cabello, la forma de rostro o incluso ciertas habilidades. Este proceso asegura que la información genética pase de una generación a otra. Sin embargo, a veces ocurren mutaciones, pequeños cambios en la secuencia del ADN. Algunas mutaciones son inofensivas, pero otras pueden causar enfermedades genéticas como el cáncer o trastornos metabólicos. La genética nos permite entender cómo se desarrolla la vida, cómo se heredan los rasgos y cómo podemos tratar enfermedades. Cada célula de nuestro cuerpo guarda este fascinante lenguaje de vida. La biotecnología, con el ADN como protagonista, nos ha permitido transformar la ciencia en soluciones prácticas. ¿Sabías que podemos modificar organismos, tratar enfermedades genéticas y resolver crímenes? Pues bueno, primero está la ingeniería genética, el cual es un proceso que consiste en manipular el ADN para crear organismos con características específicas, como plantas resistentes a plagas o bacterias que producen insulina. Es la base de los organismos modificados genéticamente. La clonación, por otro lado, permite crear copias idénticas de un organismo. Un ejemplo famoso es la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Este avance nos ayuda a estudiar enfermedades y mejorar tratamientos. La terapia genética es revolucionaria. Consiste en modificar el ADN de una persona para tratar enfermedades genéticas como la distrofia muscular o algunos tipos de cáncer. Es un paso hacia curas personalizadas. Por último, el ADN forense se utiliza para identificar personas y resolver crímenes. Incluso una pequeña muestra de cabello o saliva puede ser suficiente para construir eventos y hacer justicia. Desde salvar vidas hasta resolver misterios, la biotecnología y el ADN están transformando nuestro mundo. ¿Qué otros avances crees que veremos en el futuro? No, pues llegamos al final, así que con esto me despido. Gracias.